tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Soy Ramiro Escoto. Bienvenidos a las noticias a través de Hours Network. Cerrando ya este martes 12 de septiembre del 2023. El secretario de Salud de México reapareció en las mañaneras. Habló sin, creo, conocer el documento que estaba leyendo sobre lo que será el tema de las vacunas contra COVID-19. Llama poderosamente la atención que son dos de laboratorios cuya eficiencia ha sido cuestionada en el plano internacional y no reconocida, al menos una, por la Organización Mundial de la Salud. Se trata de la Abdala y la Sputnik, esta última rusa. De la patria, ni hablar. Esta vacuna mexicana que ya se encontraba en una fase de prueba, no está incluida en lo que será esta campaña en contra del COVID-19 para finales de este 2023. Sí, se tiene en tiempo y forma ya ubicada cómo va a ser la vacunación contra COVID-19 en esta temporada invernal de 2023 a 24. Y desde luego, como se ha comunicado, pues esto requiere de ir planeando y empezando con a quiénes se va a vacunar. Y de acuerdo a lo que ya explicó hace unas semanas el doctor Hugo López-Gatell, que lo ha hecho también el doctor Ruy López Ridaura, el objetivo de la población es en que el grupo poblacional, son 4, son el de 60 y más años, las embarazadas con una población menor de 1 año y desde luego con comorbilidades, esto que está de 59 años para abajo. También históricamente se han incorporado a sugerencia, pienso que también de ustedes, el personal de salud histórico de influenza. Esto se combina y precisamente la vacunación en su arranque va a ser a la par de la vacunación para la influenza. El estimado de la población en total son 24 millones 498 mil, eso es importante, y en un 80% de esto pues quedaría alrededor de 20, no de 24, 25. ¿Qué contamos en este momento? Contamos con la disponibilidad de 5.386.200 dosis de vacuna Abdala que están almacenadas en Birmex. En octubre y noviembre van a llegar 4 millones de dosis, 4 millones de dosis de la vacuna Sputnik que tenían en reserva y que nos las van a dar no por el costo de la vacuna, sino por las vacunas como tal. Y también será necesaria la adquisición de 10.212.693 dosis. Y solamente para aclarar, tampoco el secretario de Salud habló acerca de la promesa que hizo Andrés Manuel López Obrador de entregar ya la liberación de la oportunidad de que los médicos privados tengan vacunas de COVID-19 para sus pacientes, por supuesto, en el tema de la venta. Y vámonos a Marruecos, donde las horas pasan y los milagros aún existen, pero con ello el tema es que también las fuerzas empiezan a debilitarse. Los próximos días serán todavía de búsqueda, aunque ya no con la misma esperanza. Las esperanzas de encontrar más supervivientes del terremoto en Marruecos se agotan con el paso de las horas. Las operaciones de rescate continuaban el martes, más de 72 horas después del devastador sismo que tuvo su epicentro en una zona montañosa del Alto Atlas, donde los corrimientos de tierra dificultan aún más el acceso a los pueblos afectados. La Cruz Roja solicitó más de $100 millones para poder atender las necesidades más apremiantes, que incluyen salud, agua, saneamiento e higiene. Los equipos de rescate marroquíes, apoyados por delegaciones extranjeras, intentan acelerar la búsqueda de supervivientes y dar cobijo a cientos de familias que perdieron sus hogares. Pero en algunas zonas aisladas, los habitantes se quejan de no haber recibido ningún tipo de ayuda.
El jefe del gobierno marroquí presidió el lunes una reunión dedicada a la reconstrucción de las viviendas destruidas en las zonas siniestradas. El ejército instaló hospitales de campaña para atender a los heridos en las zonas aisladas, como en el pueblo de Asni, a poco más de una hora de Marrakech. El terremoto, ocurrido el viernes por la noche, tuvo una magnitud de 7 según el Centro Marroquí para la Investigación Científica y Técnica y de 6,8 para los servicios geológicos estadounidenses. Es el más fuerte jamás medido en Marruecos y el más mortífero en el reino desde hace más de 6 décadas. Mientras tanto, la madrugada de este martes llegó el presidente chino para tener una posibilidad de encontrar caminos de paz con Ucrania. Ahora tocó con Rusia y Vladimir Putin. El líder norcoreano Kim Jong-un llegó el martes a Rusia para reunirse con el presidente Vladimir Putin. La agencia estatal rusa RIA Novosti confirmó que el tren blindado en el que viaja Kim cruzó el martes la frontera por el Krai de Primorí, un territorio en la región del Lejano Oriente donde debe producirse el encuentro. Después de una semana de especulaciones, Pyongyang y Moscú confirmaron el lunes la reunión, pero no detallaron ni el lugar ni la fecha exacta. Analistas estiman que el encuentro será probablemente en Vladivostok, donde Putin asiste a un foro económico, y culminará con un acuerdo de venta de armas. Estados Unidos advirtió que cualquier intercambio armamentístico violaría varias resoluciones de la ONU y amenazó con imponer nuevas sanciones. I think it's fair to say that having to travel across the length of his own country. Creo que es justo decir que tener que viajar a lo largo de su propio país para reunirse con un paria internacional para pedir asistencia en una guerra que esperaba ganar en un mes, lo describiría como si estuviera suplicando ayuda. Look, I would characterize it as him begging for assistance. Se trata del primer viaje al extranjero de Kim Jong-un desde que comenzó la pandemia de COVID-19. De acuerdo con el diario surcoreano Chosun Ilbo, el convoy, muy pesado por el blindaje, circula a una velocidad de unos 60 kilómetros por hora y necesita 20 horas para recorrer los 1.200 kilómetros entre Pyongyang y Vladivostok. Según analistas, Moscú quiere proyectiles de artillería y misiles antitanque norcoreanos para su operación militar en Ucrania, a cambio de tecnología avanzada para satélites, submarinos nucleares y ayuda alimentaria para Pyongyang. Mientras tanto, en Ciudad del Vaticano, hoy se volvió a hablar sobre el tema de la controversia que causó el discurso del Papa Francisco, en lo que pues estaba enalteciendo a Rusia y que puso en inconformidad a Ucrania, aun y cuando la Santa Sede ya justificó este malentendido. El sinsabor existe sobre todo en este conflicto en el que pues aún y con la visita del presidente chino no se ve para cuándo. Las diferencias entre Ucrania y la Santa Sede siguen dando de qué hablar. En una entrevista con el Canal 24 de Ucrania, Mikhailo Podolyak, de la Oficina de Presidencia, insinuó que el IOR, la institución financiera vaticana, estaría recibiendo o invirtiendo dinero en Rusia. Desde Roma respondieron enérgicamente con un comunicado sin precedentes, donde se negaba rotundamente esa insinuación y se recordó que el IOR no acepta como clientes a instituciones o personas físicas que no tengan una relación estrecha con la Santa Sede o la Iglesia Católica. En Ucrania aún escuecen las declaraciones del Papa en las que elogió el imperio ruso y no les ha bastado que Francisco reconociera que quizás fue poco oportuno. De hecho, el funcionario que pronunció las declaraciones en la televisión ucraniana rebatió que no necesitan que Francisco medie entre ellos y Rusia, sobre todo porque lo consideran como un líder prorruso. Hacemos la pausa y regresamos. Está usted en las noticias. Descargar Ours Network en tu celular es muy sencillo. Ingresa a tu tienda de aplicaciones y busca Ours Network. Selecciona instalar y espera un momento para que se descargue. Una vez instalada, crea tu usuario y contraseña o ingresa a través de Facebook. Al ingresar en la aplicación, dirígete a la parte superior izquierda donde encontrarás el menú de contenido.
Todos los canales están agrupados por países y a la vez por región. Selecciona el de tu interés y escoge tus canales favoritos. En la pantalla principal se mostrarán los nuevos canales, canales destacados y mis canales. Donde aparecerá tu propia lista personalizada. Selecciona el de tu preferencia y comienza a disfrutar de la televisión en vivo en tu celular. ¿Qué te pareció? Es muy sencillo. Ahora a disfrutar de Ours Network. Recuerda que también está disponible en Roku TV y Chromecast. Para muchas historias, los migrantes tienen que hablar acerca de la manera en la que llegaron al país en donde se sienten más seguros o buscaron eso como meta. Sin embargo, las crónicas advierten que comparadas con otros puntos de cruce, la frontera entre México y Estados Unidos es la más peligrosa. La ruta terrestre más peligrosa para los migrantes es la frontera entre México y Estados Unidos. Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones dio cuenta el martes de 686 muertes o desapariciones ocurridas en esta zona en 2022. Entre ellos se cuentan 31 menores, 100 mujeres y 83 con sexo y edad aún sin determinar. Aunque hubo una disminución de 8% en los decesos en relación a 2022, la cifra posiblemente es mayor, ya que faltan datos oficiales del condado fronterizo en Texas y la Agencia Mexicana de Búsqueda y Rescate. Entre las principales causas de muerte en esta frontera están el ahogamiento, accidentes de vehículos, muertes vinculadas a transporte peligroso, condiciones ambientales extremas y falta de albergue, comida y agua adecuados. En América del Norte, los países con mayor número de migrantes fallecidos fueron México, Guatemala y Cuba. La OIM también mostró preocupación por el aumento de muertes en las rutas migratorias del Caribe, con un aumento de 245 en 2021 a 350 en 2022. La peligrosa selva de Darién en la frontera entre Panamá y Colombia registró 141 muertes documentadas de migrantes en 2022. La ruta es objeto de crecientes controles por parte del gobierno panameño, que el viernes anunció que intensificará la deportación de los migrantes que ingresan al país por esa frontera natural. En San Diego, California, llegaron 2 barcos de migrantes. Tuvieron que ser atendidos, por supuesto, por la policía y por las autoridades del vecino país del norte. En menos de 24 horas, 2 pangas con lo que se presume serían indocumentados llegaron a la costa de San Diego. La primera lancha llegó el domingo por la mañana y la segunda el lunes a tempranas horas del día. Las autoridades de patrulla fronteriza informaron que durante el primer incidente, una lancha llegó a la costa cerca de Crystal Pier en Pacific Beach, donde 20 individuos salieron huyendo, pero se logró capturar a 14 de ellos. Salvavidas y paramédicos llegaron a la escena para cerciorarse que los tripulantes se encontraran bien. Este hecho ya se investiga como un posible caso de contrabando de personas. Sin embargo, en el segundo incidente, cuando la panga llegó a la costa de Torrey Pines State Beach, hoy lunes a las 6 de la mañana, no se encontró a nadie. Dentro de este bote había 5 chalecos salvavidas y 3 tanques de combustible vacíos. Estos viajes de contrabando por medio de pangas, ya sea para ingresar ilegalmente al país o trata de personas, va en aumento. Las últimas cifras del año 2017 señalan un incremento del 71% en la región costera del sur de California. Importante señalar que muchas veces estos viajes terminan con pérdidas de vida. Solo en el año 2021 se registró el fallecimiento de 23 personas al llegar a las costas del sur de California, mismas quienes terminaron ahogadas. Mientras unos llegan por el desierto y otros llegan por mar, hay quienes están esperando la oportunidad en la frontera entre México y Estados Unidos. El reporte es el mismo desde hace algunas semanas. Los centros para migrantes están saturados.
Estamos saturados, efectivamente. La fronteriza ciudad mexicana de Juárez ha presentado en los últimos días un incremento de migrantes que buscan hospedarse en los diferentes albergues. Durante los últimos 3 meses los refugios contaban con una ocupación de entre el 70 y 80%, pero desde hace un par de semanas han llegado al límite de su capacidad debido al arribo masivo de personas, según Derechos Humanos del municipio de Juárez. La situación es mucho migrante, así como venimos llegando nosotros, son miles y miles que vienen llegando diario. Diario. Nosotros llegamos recién hoy en el tren y sin mentirles había más de 3,000 personas, creo yo. Autoridades locales en el estado mexicano de Chihuahua piden reactivar los filtros de seguridad en las carreteras, donde los migrantes deben presentar los documentos que les permiten transitar el territorio mexicano y así frenar la acumulación de personas en las calles. Estamos platicando con el Instituto Nacional de Migración pues para pedir que se reactive el punto de Zabalza. En Zabalza había un punto de inspección entre el Instituto Nacional de Migración y el gobierno del estado. Estamos solicitando de manera formal que se reactive ese punto porque sí estamos ahorita saturados. El municipio de Juárez también ha montado un operativo para desalojar edificios en ruinas, donde algunos migrantes se hospedan pese a los riesgos de seguridad y salud. El Consejo Estatal de Población reporta la presencia de al menos 100,000 migrantes en Juárez, una ciudad de 1,5 millones de habitantes. Los migrantes que llegan hacia los Estados Unidos tienen ahora el deber de conservar su cultura y sus tradiciones. Pero eso sí, el hablar español los hace ser cada vez más fuertes, aunque conocen que el tema dominante es, sí, hablar inglés. Cerca de 14 millones de hispanos en Estados Unidos reportaron padecer alguna enfermedad mental en el 2021, según la Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias, una cifra que contrasta con apenas 12,000 psicoterapeutas de habla hispana disponibles en el país, de acuerdo con The Treat Top, una compañía proveedora de servicios terapéuticos. Para Ana Sierra, licenciada en psicología, es un panorama desafiante tanto para los pacientes latinos como para la comunidad terapeuta hispana. Nuestros traumas se van codificando en nuestro cerebro de acuerdo al idioma que lo decimos. O sea que yo sé que con mis pacientes latinos, la meta es ver en qué idioma pasó ese trauma para poderlo sanar. Por su parte, el presidente Joe Biden propuso recientemente una ley para expandir la cobertura de la atención a la salud mental. No sé cuál es la diferencia entre romperse el brazo y tener un colapso mental. Es salud. Según Rosario Lozano, directora de un nuevo centro en salud mental para latinos, los códigos y la cultura de cada país marcan un componente determinante en el tratamiento de las enfermedades mentales. Cuando yo hablo de una atención de salud mental para un colombiano es distinto cuando es un salvadoreño, porque tiene su componente cultural, es importante tomarlo en cuenta para el engranaje de la resolución del conflicto. Si pudiéramos tener una radiografía de los síntomas de la situación que tiene una persona inmigrante que llega a Estados Unidos, ¿cómo lo describiría? Todo ese estrés que significa llegar a un sector que uno no conoce, un nuevo idioma, una nueva cultura y hasta una nueva alimentación, genera algo que se llama un bioshock. Ese bioshock altera toda la emocionalidad, hace unas descargas de hormonas que generan una situación muy especial de las personas. Y en el plano político parece mentira, pero Vladimir Putin dio a conocer en algunas declaraciones que Donald Trump es víctima de una persecución política y que por ende están haciendo hasta lo imposible por fincarles delitos, tanto a él como a los suyos, para evitar que regresen a la Casa Blanca el próximo año. Ilya Daronov. Una persecución por motivos políticos. Así definió el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a los múltiples casos judiciales en Estados Unidos contra el exmandatario Donald Trump, que según su criterio, están motivados por su decisión de aspirar a la presidencia en las elecciones del año próximo contra Joe Biden. Demuestra toda la perversión del sistema político estadounidense, que no puede pretender enseñar a los demás la democracia. Lo que está ocurriendo con Trump es una persecución por motivos políticos de parte de su competidor, y lo están haciendo ante los ojos de la opinión pública estadounidense y del mundo entero. El mandatario indicó que no espera un cambio de política estadounidense con respecto a Rusia, gane quien gane los comicios. Las actuales autoridades han llevado a la sociedad estadounidense a un espíritu y una mentalidad antirrusos. Lo han hecho y ahora será difícil dirigir el barco en otra dirección.
En segundo lugar, consideran a Rusia como un adversario esencial, incluso un enemigo eterno, y se lo meten en la cabeza al estadounidense medio. Es malo porque marca el tono de la sociedad estadounidense. Putin volvió a rechazar las acusaciones de cercanía entre Rusia y Trump e indicó que el expresidente multiplicó las sanciones contra Moscú cuando estuvo al frente de la Casa Blanca. Después de la pausa viajaremos a 1973 en Chile. Descargar Ours Network en tu celular es muy sencillo. Ingresa a tu tienda de aplicaciones y busca Ours Network. Selecciona instalar y espera un momento para que se descargue. Una vez instalada, crea tu usuario y contraseña o ingresa a través de Facebook. Al ingresar en la aplicación, dirígete a la parte superior izquierda donde encontrarás el menú de contenido. Todos los canales están agrupados por países y a la vez por región. Selecciona el de tu interés y escoge tus canales favoritos. En la pantalla principal se mostrarán los nuevos canales, canales destacados y mis canales. Donde aparecerá tu propia lista personalizada. Selecciona el de tu preferencia y comienza a disfrutar de la televisión en vivo en tu celular. ¿Qué te pareció? Es muy sencillo. Ahora a disfrutar de Ours Network. Recuerda que también está disponible en Roku TV y Chromecast. De septiembre de 1973, un año icónico y que no se olvida en la historia de Chile. Algo que el día de ayer fue celebrado por algunos, recordado por otros y queriendo que esté en el olvido para otros más en este país que se volvió historia el día de ayer. Eran las 11:52 de la mañana del 11 de septiembre de 1973, cuando la Fuerza Aérea de Chile comenzó a bombardear el Palacio Presidencial. Estas imágenes de la moneda marcaron el inicio de un régimen militar que gobernaría el país por los próximos 17 años, al mando del general Augusto Pinochet Ugarte, y que dejó miles de muertos y detenidos desaparecidos. Pero en medio de la Guerra Fría, el golpe de Estado en Chile no era un fenómeno aislado. Había en ese momento gobiernos autoritarios en Bolivia, Brasil, Uruguay y pocos años después, las Fuerzas Armadas tomarían el poder en Argentina. ¿Por qué entonces el golpe en Chile se convirtió en un hecho tan emblemático? En BBC Mundo te contamos 4 razones que, según analistas que hemos entrevistado, explican por qué lo que ocurrió en Chile tuvo tanto impacto internacional. Allende fue el primer socialista en llegar al poder por voto popular en la historia de Chile. Y pese a las innegables divisiones que provocaba en su propio país, su figura y su proyecto generaban gran admiración internacional. Fuera de Chile, no era visto como un héroe revolucionario al estilo de Fidel Castro o el Che Guevara, sino como un político que respetaba las reglas del juego, que negociaba y proponía un socialismo pluralista alejado del esquema de partido único de la Unión Soviética o China. Además, al contrario de lo que pasaba con otras fuerzas latinoamericanas como el peronismo, la coalición de partidos de la Unidad Popular tenía una mayor resonancia y vínculos con otros países. El mundo seguía con atención el experimento de socialismo democrático que Allende lideraba y quizás por eso su muerte en la moneda tuvo tanto impacto. Otra de las razones que explican la relevancia que tuvo el golpe es la extensa cobertura
que le dieron medios de comunicación extranjeros que registraron lo que estaba pasando en el país y difundieron imágenes que se volvieron icónicas. Y esto hizo que el golpe fuera particularmente impactante para algunos en Europa, según nos explicó Camila Vergara, académica de la Universidad de Essex. Porque imágenes como las de quema de libros o de los centros de detención se relacionaron con la memoria visual del movimiento fascista alemán. La figura de Pinochet como líder del golpe también dio la vuelta al mundo. Por un lado, sus seguidores pensaban que había salvado a Chile de un gobierno que estaba arruinando al país. Pero por otro, se convertía en uno de los íconos de la violación de los derechos humanos en el mundo. A partir de lo que ocurrió en Chile, hubo una especie de profesionalización internacional de la defensa de los derechos humanos, dice David Lehman, investigador de la Universidad de Cambridge. De alguna manera, el golpe impulsó una mayor focalización de la defensa de los derechos humanos en la integridad física, por la extensión de los abusos y la brutalidad de las técnicas utilizadas para torturar y matar a los opositores. Surgieron redes de solidaridad internacional y organizaciones de apoyo a las víctimas de persecución en un país que generaba mucha atracción entre personas y partidos de izquierda en distintos países del mundo y especialmente en Europa. Varios gobiernos abrieron representaciones diplomáticas dando apoyo oficial a los perseguidos y las embajadas de países como Suecia o Francia se llenaron de solicitantes de asilo político. Las cifras oficiales reconocen que durante el régimen militar hubo más de 40.000 víctimas de violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y víctimas de prisión política y tortura. El exilio político en los años 70 y 80 representó el mayor movimiento migratorio en la historia de Chile, sumando a más de 200.000 personas que se vieron obligadas a abandonar el país. Esta expatriación masiva hacia países como Argentina, México, Cuba, Italia, Suecia y Alemania influyó en que muchos extranjeros solidarizaran con los chilenos. Pero quizás más importante que el volumen de la migración fue el nivel de organización política y cultural que tuvo esa diáspora en el mundo. Muchos exiliados lograron insertarse dentro de la izquierda europea y latinoamericana con bastante facilidad, dejando una huella importante en el ámbito cultural de los países a los que llegaron, especialmente en la música. Varios de los artistas del movimiento La Nueva Canción Chilena se fueron al exilio, desde donde crearon himnos de protesta que resuenan hasta el día de hoy fuera de Chile. Creada por el grupo Quilapayún, esta canción quedó en la memoria global y aún sigue siendo cantada en español y en otros idiomas en distintas partes del mundo. Uno de los artistas más emblemáticos a nivel internacional fue Víctor Jara. Torturado y brutalmente asesinado en Chile el 16 de septiembre de 1973. Su obra lo transformó en un referente internacional de la canción de protesta y su muerte en un ícono para los defensores de los derechos humanos. Pasamos a la pausa y regresamos. Está usted en las noticias. Descargar Ours Network en tu celular es muy sencillo. Ingresa a tu tienda de aplicaciones y busca Ours Network. Selecciona instalar y espera un momento para que se descargue. Una vez instalada, crea tu usuario y contraseña o ingresa a través de Facebook. Al ingresar en la aplicación, dirígete a la parte superior izquierda donde encontrarás el menú de contenido. Todos los canales están agrupados por países y a la vez por región. Selecciona el de tu interés y escoge tus canales favoritos. En la pantalla principal se mostrarán los nuevos canales, canales destacados y mis canales.
donde aparecerá tu propia lista personalizada. Selecciona el de tu preferencia y comienza a disfrutar de la televisión en vivo en tu celular. ¿Qué te pareció? Es muy sencillo. Ahora a disfrutar de Ours Network. Recuerda que también está disponible en Roku TV y Chromecast. A partir del día de mañana, lo que será miércoles, jueves y viernes, en las noticias tendremos en esta misma mesa a don José Luis Ortiz, un historiador, que nos hablará acerca de ciertos momentos de la historia de México, ahora que estamos celebrando un aniversario más de la independencia. Personajes que deben de estar en la historia por justicia y que por alguna situación no lo están. Mitos que se convierten en realidad luego de que también la historia está escrita por los ganadores. Así que el día de mañana acompáñenos a esta primera entrega respecto a, por ejemplo, la existencia de los niños héroes. Y mientras esto sucede, nos vamos hasta Perú, en donde han utilizado de todo, bueno, hasta vudús en contra de Neymar, en lo que será el próximo encuentro de fútbol. Rituales en apoyo a la selección peruana de fútbol. Chamanes utilizaron espadas, amuletos y hasta un muñeco de trapo en un intento por neutralizar el juego del brasileño Neymar, previo al enfrentamiento entre la verde-amarela y la blanquirroja. Ambas selecciones juegan el martes en Lima por la segunda fecha de la clasificatoria sudamericana. Traer este muñeco vudú, ya que hemos utilizado los alfileres, hemos amarrado total con las espadas para poder neutralizar al fuego de Neymar. Los curanderos también colocaron plantas de espinas y caracolas marinas en las fotografías de Richarlison, Casemiro y del técnico Fernando Diniz. En tanto, levantaron un balón y una camiseta con el número 9 del artillero y goleador peruano Paolo Guerrero. Lo que tiene Neymar, hemos dado la contra y hemos amarrado para que no pueda tener buen fútbol. Brasil lidera con 3 puntos la tabla de posiciones del clasificatorio sudamericano, seguido por Uruguay y Argentina con menor diferencia de goles. Perú suma 1 punto tras igualar con Paraguay de visita. Y justo hoy se cumplen ya 2 años de que el Bitcoin se ha convertido en la moneda alterna de El Salvador. ¿Les ha ido bien? ¿Ha funcionado esto que es virtual y que tiene todavía a muchos en el mundo en el tema de la desconfianza? Aquí el reporte. La ley de Bitcoin. El Bitcoin o BTC cumple 2 años como moneda de curso legal en El Salvador. Una moneda digital pero con doble cara. De un lado tiene el éxito y del otro el fracaso. O sea, siento de que tenerlo como moneda legal no ha causado tanto impacto como en los primeros días o el primer año. Los entusiastas de las criptomonedas ven a El Salvador como la punta de lanza del Bitcoin para el mundo. Se trata del primer país en utilizar sus teléfonos celulares para comprar de forma digital, desde un café hasta un carro. Yo tengo varios parientes que son informáticos y ellos ya usaban Bitcoin desde antes, aunque no estuviera regulado, entonces desde mi punto de vista es una ventaja. En sus primeros días el Bitcoin tuvo una gran acogida, sobre todo porque el gobierno del presidente millennial Nayib Bukele regaló $30 a sus ciudadanos que colocaran la app de Chivo Wallet en sus teléfonos móviles. 2 años después, casi nadie lo utiliza. Es un activo de alto riesgo. La mayor parte de la gente que está invirtiendo en Bitcoins lo hace con fines especulativos. Cuando El Salvador adoptó el Bitcoin, este estaba en $60,000. 2 años después, ronda los $25,000. La devaluación afectó a los inversionistas de forma dramática. El Bitcoin comenzó como una opción para el envío de remesas familiares desde Estados Unidos, aunque también hay reportes de su lado oscuro, al ser utilizado por el crimen organizado, al no dejar huellas en las transacciones. Y hablando de negocios, existe el llamado agroturismo. En Zacatecas se practica y créame, les ha ido bien.
El secretario de Turismo del Estado de Zacatecas, Leroy Barragán Ocampo, al inaugurar los trabajos del panel Modelos Internacionales de Agroturismo para el Desarrollo, aseguró que el gobierno del estado, que encabeza David Monreal, busca diversificar las experiencias turísticas que ofrece Zacatecas para que se tengan más rutas turísticas que hagan atractiva la visita a la entidad. El licenciado Alberto Flores, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, en conjunto con la Secretaría de Turismo, hicieron posible el panel en el cual estuvieron presentes 3 expertos en turismo y gastronomía de diferentes países del mundo. Natalia Díaz, una uruguaya experta en administración de empresas, narró durante su participación en el panel sobre el importante papel que el vino, la agricultura y el turismo ha tenido en los últimos años para su país, pues la experiencia gastronómica del vino, su producción y todo lo que conlleva poder tenerlo en la mesa del hogar se ha vuelto una atracción grande para el público. La participación de Rosina Leterza, experta en turismo gastronómico, inició agradeciendo al gobierno de Zacatecas por la creación de espacios que fomentan tanto el turismo como la gastronomía. Habló sobre su emprendimiento llamado Rama Gastronómica, donde se encarga de diseñar y coordinar viajes y experiencias gastronómicas, pero también de fomentar y asesorar dicha categoría del turismo. Hizo hincapié en la importancia que está tomando en Italia, darle a los comensales no solo una experiencia gastronómica, sino una que fuera más allá. La comida no solo es una necesidad básica, sino también una expresión de cultura y la identidad de un lugar. Cuando los turistas exploran nuevas regiones, tienen la oportunidad de sumergirse en la riqueza de sus tradiciones culinarias, concluyendo así cómo la interacción entre la gastronomía y el turismo no solo agrega sabor a los viajes, sino que también fortalece los lazos culturales, fomenta la diversidad y contribuye al desarrollo sostenible de destinos turísticos. Esta simbiosis entre el placer de comer y explorar hace que cada viaje sea una experiencia completa y enriquecedora. Soy Ramiro Escoto, gracias por el favor de su atención. Espero el día de mañana en otro más de las noticias a través de los canales afiliados de Hours Network. Gracias. Está usted informado.